Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia y vamos con el tema número 68. El tema de hoy es Zafira, cómplice de su marido. Y vamos ahí a la palabra de Dios, ahí al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer acerca de Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Bueno, aquí versículos anteriores nos dice que todos tenían como que las cosas en común y compartían todo. Entonces había una gran generosidad entre la iglesia. Recuerden que ya en el libro de Hechos pues ya estamos hablando de la iglesia primitiva y había pues el compartir las cosas unos con otros y de llevar, era como muy común que la gente, que los hermanos vendieran sus cosas, los que eran sobre todo adinerados, vendían sus cosas y traían pues el precio o la cantidad de lo que hubieran vendido, se lo traían a los apóstoles, que eran los que estaban siendo encargados de la palabra, de compartir la palabra y de extender el reino de Dios. Y ellos estaban haciendo eso también para compartir con los pobres. Y aquí vemos que Ananías y Zafira era un matrimonio también que tenía cierta posesión y ellos venden su herencia. Ellos la venden y aquí el problema no es ese, sino el problema es lo que quieren hacer o aparentar. Porque dice el versículo 2, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y aquí nos empieza a relatar el pecado. Pero antes de que entendamos bien de qué se trataba su pecado, dice el versículo 2, que Ananías cometió algo que no era agradable a Dios y su mujer lo sabía. Y tú dices, híjoles, entonces no me quiero enterar de lo que hace mi esposo. No se trata de no enterarse o de no saberle, sino se trata de no apoyarlo, de no estar de acuerdo con su pecado. De eso se trata. Vamos ahí al versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Vean, el pecado real no fue el haber quitado parte de lo de la herencia. Eso no fue el pecado. O sea, vamos a ponerlo más claro. Ellos tenían una casa, supongamos, que vendieron, para que lo entendamos, en 1,000,000 de pesos, ¿no? Que no creo que fue así, yo creo que era más cara, ¿no? Una herencia más valiosa. Pero supongamos que venden su casa y la venden en 1,000,000 de pesos. Pero ellos le quitan, supongamos, medio millón, ¿no? Le quitan 500,000 pesos esa cantidad y la traen y dice que la ponen a los pies de los discípulos. Y dicen, toma, el precio por el cual vendí mi casa. Ese no fue el pecado. El pecado no fue haber tomado los 500,000, digamos, ¿no? El pecado fue haber mentido. Por eso lo dice claramente aquí en el versículo 3. ¿Para qué mientes? ¿Por qué mientes? Si era tuya. O sea, la herencia es tuya, nadie te la pidió. Esa era tu casa y nadie te la pidió. Y si la querías vender y comprarte otra, también nadie tenía que decirte nada. Aquí por eso aclaro, el pecado no era haber vendido la casa, el pecado no era habérsela quedado o haberle sacado una parte, sino el pecado era haber intentado mentir. ¿Qué fue? ¿Qué fue que hizo Ananías? Dijo, mira, Pedro, aquí está el dinero completo de lo que yo vendí la casa. Para que dijeran, oh, qué dadivoso, ha dejado todo por Cristo. Y no es cierto, era una mentira. Él estaba dando
su ofrenda a medias. Les repito, no se trata de que diera todo. Los apóstoles no estaban pidiendo dinero a las personas. Los verdaderos apóstoles no van sobre tu dinero. Los verdaderos siervos de Dios no van sobre tu dinero. Aquellos que están insiste y insiste y insiste de que ofrenda, que siembra, que da, que sea generoso. Bueno, el Hijo de Dios es generoso. Así es el Hijo de Dios. Pero si no es generoso, es algo entre Dios y el Hijo, ¿no? Pero los demás no tienen por qué estar detrás de tus bienes, pidiéndote y pidiéndote y pidiéndote que ofrendes. No tienen por qué estarlo haciendo. Y los apóstoles no lo hacían. Ellos no lo hacían. Ellos recibían lo que generosamente algunos hermanos daban. En aquel entonces eran muchos los que daban. Y vendían sus heredades. Pero aquí, ¿qué debió de haber hecho Ananías? Ananías debió de haber dicho, mira, me quedé con una parte y te voy a dar una parte. Vendí mi casa en 1,000,000, pero te voy a dar 500. Pero aquí él miente y dice, te di todo. Y ahí estuvo el pecado. Ahí estuvo el pecado, porque como muchos sí estaban haciendo eso, con toda sinceridad y con toda transparencia, ellos estaban vendiendo sus casas y dando dinero. No les importaba no tener nada, no les importaba perder su posición, no les importaba nada, pero aquí Ananías y Zafira sí les importaba. Querían dar una apariencia de que eran muy piadosos, de que eran muy generosos y dadivosos, pero también tenían miedo de perder la parte económica. También tenían miedo, y esto era una situación de ambos. Recuerden que dijo el versículo 2, que él sustrajo del precio y su mujer lo sabía. Y no es como que él le dijera, oye, voy a hacer esto y a lo mejor ella quedara inconforme. Bueno, pero ya lo sé, ¿y ahora qué hago? Ya me amolé, ya me enteré. No. Aquí lo que nos está explicando la palabra de Dios es que ellos se pusieron de acuerdo, que es diferente. Ellos se pusieron de acuerdo. Ellos tal vez se sentaron y platicaron, ¿cómo ves? Vendimos la casa en tanto. Pero no, es que ¿cómo le vamos a hacer? No podemos dar todo, porque ni modo que nos quedemos sin nada. Y a lo mejor era una plática lógica. A lo mejor también dirías, pues sí, es lógico que no se queden sin nada. Está bien. Pero lo malo es lo que sigue, ¿no? Que en ese ponerse de acuerdo, ambos dijeron, bueno, ok, hay que decir que la vendimos en tanto. Tú no digas nada, ¿eh? No vayas a decir en cuánto lo vendimos porque vamos a quedar como si no fuéramos generosos. Vamos a esconder, obviamente tenían que esconder parte, porque si se supone que la vendieron toda, ¿de dónde les quedaba dinero? Entonces tenían que esconderla. O sea, un pecado lleva a otro. Y entonces fue algo que quedaron en común acuerdo. Cuando te pregunten en cuánto vendimos la herencia, tú vas a decir que en tanto. Y Zafira diciendo, ok, quedamos en eso, ¿eh? Cualquiera que nos pregunte, pensaron que no tendrían consecuencias. Pero al Espíritu Santo no se le miente. ¿Tú crees que el pecado que estás cometiendo ahorita va a quedar en lo oculto? ¿Tú crees que lo que estás haciendo ahorita, que no agrada a Dios, no va a tener consecuencias? Todo, hermana, escucha, todo tiene consecuencias, todo. Pero aquí cuando están frente a Pedro, cuando está Ananías, primero llama a Ananías, porque recuerda que Ananías lleva solo una parte a Pedro y se la pone en los pies, como si él fuera muy dadivoso, muy piadoso, como si no estuviera mintiendo. ¡Qué terrible! Va y se lo pone a los pies de Pedro. Y Pedro, que el Espíritu Santo le revela, le dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué has mentido? ¿Por qué Satanás ha puesto esto en tu corazón de querer engañar? A nosotros no. A la gente le puedes engañar, pero a Dios no.
dice el versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Todo esto pasó sin que Safira se enterara. Y pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Pues yo creo que buscando a su marido, ¿no? Y dice el versículo 8, entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. ¿Ya ven cómo se pusieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo en pecar, en mentir, en dar una apariencia. Y así hay muchos matrimonios. Y yo he sido oyente, puedo decir, de cosas feas en las que un matrimonio se pone de acuerdo y tú dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Y bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Dice el versículo 9, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Pero vean esta palabra, ¿por qué conviniste? O sea, ¿por qué quedaron en común acuerdo? ¿Por qué no protestaste? ¿Por qué no pusiste un alto al pecado? Si ella hubiera dicho, no, ¿cómo crees, Ananías? Hablemos con la verdad. Tal vez hasta su esposo no hubiera muerto. Lo más seguro que si Ananías le hubiera dicho, sí, tienes razón, no hay que mentir. O tal vez le hubiera dicho, no, estás loca, no digámoslo a nadie. Pero ella hubiera estorbado al pecado de su marido. Pero le dice Pedro, ¿por qué conviniste? ¿Por qué quedaste de acuerdo? ¿Por qué hicieron un convenio en pecar, en tentar al Espíritu del Señor, en mentirle a los hermanos, en dar una apariencia? Y la aclaración que quiero hacer aquí es que no está hablando de que seas culpable del pecado de tu esposo, sino que está hablando en qué haces tú con el pecado de tu esposo. Si tú llegas a un convenio con él, entonces ya son cómplices. Entonces ambos son culpables. He llegado a escuchar historias fuertes, ¿eh? Incluso historias donde quedan en un común acuerdo en que cada quien tenga su propio amante. Y esto se supone en gente, no voy a decir cristiana porque un cristiano no hace eso. Voy a decir en gente que se supone teme a Dios. Se supone que escuchó la palabra. Se supone que ya es salvo. Pero no, realmente no. Porque dice la palabra, por sus frutos los conocerán. Y así de grave he escuchado, así de grave. ¿Sabes también que de grave he escuchado? Aquella que sabe que su esposo es un estafador, que sabe que su esposo, si pide un dinero prestado, no lo va a pagar y todavía queda por él. Fui testigo de eso. Es más, tristemente, alguien así me lo hizo, ¿no? Sabe que su esposo va por la vida pidiendo dinero y no pagándolo y estafándole, y aún así ella va y pide por su esposo. Aun cuando ya sabe que su esposo no va a pagar. Lo de menos es el dinero. Aquí, como les digo, en esta historia, Ananías y Zafira, vendieron una propiedad, pero bien se la pudieron haber quedado. Pedro nunca se las pidió. Los apóstoles nunca se la pidieron. Es más, Dios no se la pidió. Y ellos quisieron aparentar algo. Y así esta mujer va y sabe que su esposo no paga y hace creer a las personas, no, te lo pago en tal fecha y esto. ¿Y qué está? Está conviniendo con su esposo. Quedan en un acuerdo para estafar a los demás. Otra historia.
aquella que sabe que su esposo es infiel, que sabe que su esposo pues no es un verdadero hijo de Dios y siempre está tratando de justificarlo y siempre está tratando de hacerlo quedar como si él fuera un hijo de Dios y no lo es, no lo es, porque los hijos de Dios no andan en esos caminos. Y siempre trata de hacerlo quedar bien, de estarlo justificando delante de todos. No, no hay que justificar. Es más, si no quieres hablar mal de tu esposo y lo único que tu esposo hace es pecar, pues no hables de él. Así, por pronto. Ora por él, pero no trates de justificarlo, porque eso se llama ser cómplice. Ser cómplice. Como si no quisieras ver el pecado de tu esposo. Vamos a ver el versículo 10. Cuando ella le dice me va a regresar, perdón. Cuando ella le dice a Pedro en el versículo 8, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué? ¿Por qué quedaron en común acuerdo en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que están sepultando a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Al final de cuentas, Dios todo lo usa para su gloria y para su honra. ¿Vas a ser un buen ejemplo o vas a ser un mal ejemplo? Pero en todo, nuestro Dios va a ser glorificado. En todo. Aun con la muerte de Ananías y Zafira, la gloria para Dios. Pero tristemente ellos pudieron ser parte del pueblo, ellos pudieron gozar de las bendiciones de ser parte de la iglesia. Podían compartir lo que ellos quisieran compartir. Si ellos querían compartir la mitad, que compartieran la mitad. No importa, pero no puedes tener una vida de apariencias, no puedes tener una vida de mentira. No puedes convenir con tu esposo a pecar, ni con tus hijos, ni con tu amiga, ni con tus padres. No puedes convenir al pecado. Las consecuencias del pecado son fatales, fatales. Este pequeño pecadito que ella pudo haber dicho, bueno, pues no pasa nada. Total, ya dimos, ya ofrendamos. Pues que no se quejen, ¿no? Pero ese no era el punto, no era la actitud. Acuérdate que Dios ama al dador alegre. Y a ellos les pesaba dar. Ellos daban nada más por cumplir, por una apariencia. Para que no se dijera, Ananías y Zafira que tienen ahí su herencia, no la han vendido. Les pesaba más el qué dirán que el quedar bien delante de Dios. Y muchas mujeres así se manejan. Les pesa más el qué dirán y dan una apariencia. Y tratan de dar una apariencia de santidad cuando no la tienen. Y tratan de hacer pasar a su esposo por santo cuando no lo es. No, no hay que guardar ninguna apariencia, las cosas como son. ¿Tu esposo aún no es salvo? Pues hay que orar por él. ¿Tus hijos aún no son salvos? Hay que orar por él. No hay que dar ninguna apariencia, no hay que fingir. ¿Para qué fingimos que tenemos una vida bien, que somos generosos, que somos dadivosos, que tenemos un buen matrimonio, que tenemos unos buenos hijos? No hay nada que fingir. Aún sabemos que estamos en los últimos tiempos y la salvación se vuelve para mucha gente cada vez más difícil y más lejana, porque los corazones se han endurecido y se han ensoberbecido contra Dios. Y eso es algo que la palabra dejó escrito. Entonces, no nos hagamos cómplices de nuestros esposos. No tratemos de tapar algo, no quedemos en común acuerdo para hacer algo malo y desagradable delante de los ojos de Dios. No te pongas de acuerdo, tú pon un alto. Y si no puedes poner un alto porque tu esposo está decidido a pecar, no trates de taparlo, no trates de dar una apariencia, no trates de justificarlo, porque no está bien delante de los ojos de Dios. No está bien. Que seas tú la lámpara en esa oscuridad. Que seas tú esa luz que refleje el brillo, toda
el resplandor de nuestro Señor Jesucristo. Que tu santidad sea contraria al pecado de ellos, al pecado de tus hijos, de tu esposo, de quien sea. No te hagas cómplice de nadie. No quedes en común acuerdo con nadie para pecar, porque tanto culpable es uno como otro, y la consecuencia es para los dos. Después, aunque trates de justificarte ante Dios, eres culpable por haber sido cómplice del pecado de tu marido. Así que no nos hagamos partícipes con ellos, como nos dice Pablo en la carta de los Efesios. No nos hagamos partícipes. Mejor, dice, antes bien, repréndanlas, antes bien, hablen. Eso no está bien, eso no le agrada a Dios. Vas a tener consecuencias. Piénsalo bien antes de hacerlo, porque no está bien. Seamos sabias, hermana, seamos sabias y que Dios nos dirija y que Dios nos libre de nunca ser cómplices del pecado de nadie. Y si alguna vez lo fuimos, arrepintámonos y vayamos a los pies de Cristo para que Él nos perdone, nos limpie y nos santifique. Que Dios las bendiga.